Mi madre me abandonó por su amante cuando tenía 3 años. Tenía 3 años cuando mi madre decidió que yo ya no le servía. No lo recuerdo con claridad, pero ese abandono se quedó tatuado en mi vida para siempre. Crecí sin su voz, sin su abrazo, sin saber qué se sentía que una madre te protegiera. Mientras otros niños presumían a la suya, yo aprendí muy pronto que algunas personas, incluso las que te dan la vida, pueden irse sin mirar atrás. Lo que ella no sabía es que el niño que dejó atrás crecería, y que el día que volvió, ya era demasiado tarde. No tengo recuerdos claros de ese día, pero mi abuela me lo contó tantas veces que es como si lo hubiera vivido consciente. Dice que yo estaba sentado en el suelo, jugando con un carrito viejo, cuando mi madre empezó a meter ropa en una maleta. No lloraba, no dudaba, no miraba atrás. Solo empacaba como quien se va de vacaciones, no como quien abandona a su hijo. Mi abuela le preguntó a dónde iba. Mi madre respondió sin vergüenza que se iba con un hombre, que estaba enamorada, que quería vivir su vida. Yo tenía 3 años. Mi abuela le dijo que me llevara con ella, y entonces mi madre dijo la frase que marcó mi destino. Él estaría mejor contigo. Así de simple, así de frío. No me dio un beso, no se agachó a despedirse, no me miró, solo cerró la maleta y se fue. Mi abuela me levantó del suelo y me apretó contra su pecho mientras yo preguntaba algo que me acompañaría durante años. ¿Cuándo vuelve mi mamá? Nunca volvió. Crecí en una casa humilde, con una abuela cansada pero llena de amor. Ella fue mi todo. Me cuidó cuando enfermaba, me enseñó a decir gracias, me llevó a la escuela y me defendió del mundo cuando éste parecía demasiado cruel. Pero aún así, había noches en las que lloraba en silencio. No porque me faltara comida o techo, sino porque me faltaba una madre. En la escuela veía a otros niños correr hacia los brazos de la suya. Yo fingía que no me importaba. Me decía a mí mismo que era fuerte, que no la necesitaba. Pero mentía. Cuando preguntaba por ella, mi abuela siempre me decía la verdad. Nunca la justificó, nunca la insultó. Solo decía, ella eligió irse. Y con los años entendí que eso dolía más que cualquier mentira. Mientras ella rehacía su vida con otro hombre, yo aprendí a crecer sin ella. Aprendí a no esperar llamadas que nunca llegaron. Aprendí a no preguntar en fechas importantes. Aprendí a no necesitar. Desde muy joven prometí algo frente al espejo. Si ella había decidido que yo no valía la pena, entonces el mundo entero se daría cuenta de lo equivocada que estaba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que algún día mi nombre significaría algo. Y cuando ese día llegó, ella también llegó. Pero esa historia comienza mucho después. Me llamo Julián, y crecí aprendiendo muy pronto que la vida no iba a ser amable conmigo. Mi abuela Rosa fue mi refugio, pero también fue testigo silencioso de mis carencias. Vivíamos en una casa pequeña, de paredes desgastadas y muebles viejos que crujían al sentarse. No sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial, excepto una madre. Desde niño entendí que mi historia era diferente. Mientras otros niños llegaban a la escuela tomados de la mano de sus mamás, yo llegaba con mi abuela, que caminaba lento pero firme. Ella nunca se quejó, nunca me hizo sentir una carga, pero yo veía el cansancio en sus ojos. En los festivales del Día de la Madre, yo fingía estar enfermo para no ir. No soportaba ver a mis compañeros entregando flores, abrazando a alguien que yo no tenía. Una vez, una maestra me preguntó por qué no había llevado a mi mamá. Le respondí que estaba ocupada. Mentí sin pestañear. Aprendí a mentir para sobrevivir. En casa, por las noches, escuchaba a mi abuela rezar en voz baja. Pedía por mí, nunca por mi madre. Como si ya hubiera aceptado que esa mujer no volvería jamás. A los 11 años empecé a trabajar. Nada grande, ayudaba en un taller mecánico después de la escuela, limpiando herramientas, pasando llaves, aprendiendo a observar. No lo hacía solo por el dinero, sino porque odiaba sentirme inútil. Quería aportar. Quería ser alguien. Mientras otros niños jugaban, yo aprendía a escuchar a los adultos hablar de deudas, fracasos y oportunidades perdidas. Aprendí rápido que el mundo no perdona a los débiles, y juré no ser uno de ellos. Mi madre, Claudia, jamás llamó, no mandó una carta, no preguntó si seguía vivo. Para ella, yo había dejado de existir. Y eso me dolía, pero también me endurecía. Hubo una noche que nunca olvidaré. Tenía 14 años. Mi abuela cayó enferma y no teníamos dinero para las medicinas. La vi temblar en la cama, tratando de sonreír para no preocuparme. Esa noche lloré como nunca, no por miedo a perderla, sino por rabia. Rabia porque la mujer que me dio la vida había decidido vivirla sin mí. Ese día prometí algo más fuerte que cualquier juramento infantil. Nunca dependería de nadie. Nunca volvería a sentirme abandonado. Me volví obsesivo con el estudio. Leía todo lo que caía en mis manos. Libros viejos, revistas, periódicos tirados. Me fascinaban las historias de personas que empezaban desde abajo. Empresarios, inventores, gente que nadie creyó,
hasta que triunfaron. No soñaba con dinero, soñaba con poder decidir, con no volver a pedirle nada a nadie. A los 18 años entré a la universidad gracias a una beca. El día que recibí la carta, mi abuela lloró como si hubiera ganado la lotería. Me abrazó fuerte y me dijo algo que jamás olvidaré. Tú no naciste para quedarte aquí, Julián. Yo sabía que tenía razón. La universidad fue dura. Mientras otros salían de fiesta, yo trabajaba de noche, dormía poco, comía mal, pero cada sacrificio tenía un propósito. Cada día sin descanso me acercaba un poco más a la vida que quería construir. Nunca pensé en mi madre, o eso creía, porque en el fondo, cada logro llevaba su sombra. Cada paso adelante era una forma de decirle, sin palabras, mira lo que hiciste y lo que dejaste. Cuando mi abuela murió, yo ya estaba a punto de graduarme. La enterré con mis propias manos temblando. Ella fue la única persona que jamás me abandonó. Ese día, frente a su tumba, sentí que me quedaba solo en el mundo, pero también sentí algo nuevo, libertad. Libertad para convertirme en quien quisiera. No sabía que el éxito llegaría tan lejos. No sabía que mi nombre algún día aparecería en revistas. No sabía que el niño abandonado se convertiría en dueño de una empresa multimillonaria. Y mucho menos sabía que el día que eso ocurriera, mi madre volvería a buscarme. Cuando mi abuela murió, sentí que el mundo se me caía encima. Ella era mi raíz, mi hogar, mi única certeza. Durante semanas caminé como un fantasma, yendo a clases, trabajando, respirando, pero sin sentir nada. Me repetía que no podía caer, que, si me detenía ahora, todo lo que había sacrificado no tendría sentido. Fue entonces cuando entendí algo duro, pero necesario. Estaba completamente solo. Y esa soledad, en lugar de destruirme, se convirtió en mi mayor motor. Me gradué con honores. Nadie me esperaba afuera del auditorio con flores. Nadie me abrazó llorando de orgullo. Solo estaba yo, sosteniendo mi título, mirando al cielo y pensando en mi abuela. Le prometí en silencio que todo ese esfuerzo no sería en vano. Conseguí mi primer trabajo en una empresa pequeña. Jornadas largas, sueldo bajo, jefes que no creían en mí, pero yo observaba todo. Aprendía, anotaba errores ajenos y soñaba con hacerlo mejor. Mientras otros se conformaban, yo preguntaba, insistía, proponía ideas que nadie escuchaba, hasta que una funcionó. Ese fue el comienzo. Ahorré cada peso como si fuera oro. Vivía en un departamento diminuto, con muebles usados y comidas simples. No me importaba. Tenía un plan. Y por primera vez en mi vida, sentía que el control estaba en mis manos. A los 27 años fundé mi primera empresa. No fue fácil. Hubo noches en las que pensé rendirme, en las que recordé al niño de 3 años abandonado en una casa ajena y me pregunté si realmente merecía algo mejor. Pero cada vez que la duda aparecía, también aparecía la rabia. Rabia por haber sido dejado atrás. Rabia por no haber sido elegido. Y esa rabia me empujaba a seguir. La empresa creció. Luego vino otra. Y otra más. Me rodeé de personas inteligentes. Aprendí a liderar, a caer y levantarme sin que nadie me recogiera. El éxito no llegó de golpe, pero cuando llegó, fue imposible ignorarlo. Revistas comenzaron a mencionar mi nombre, entrevistas, reconocimientos. Mi rostro empezó a aparecer en lugares donde jamás imaginé. El niño que limpiaba talleres ahora firmaba contratos millonarios. Y fue entonces cuando ocurrió. Una mañana, mi asistente entró a mi oficina con una expresión extraña. Me dijo que había una mujer insistiendo en verme, que decía ser familia. Me reí. Pensé que sería algún pariente lejano, alguien buscando dinero, pero cuando me mostró el nombre, Claudia, mi madre, sentí un nudo en el estómago que no había sentido en años. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué sentir. No sabía si levantarme, gritar, reír o llorar. La mujer que me abandonó cuando tenía 3 años, ahora estaba abajo, esperando verme. No pregunté por qué había vuelto. No necesitaba hacerlo. Lo supe de inmediato. No venía por amor. No venía por culpa. Venía porque ahora yo valía algo. Me quedé mirando por la ventana durante largos minutos. Pensé en mi abuela. Pensé en el niño que fui. Pensé en todas las noches en las que deseé que ella volviera, y nunca lo hizo. Y ahora, cuando ya no la necesitaba, ella me necesitaba a mí. Le pedí a mi asistente que la hiciera pasar, porque si algo había aprendido en todos esos años, es que hay encuentros que no sanan, pero revelan verdades. Y la verdad que estaba a punto de escuchar, cambiaría para siempre la forma en que veía a la mujer que me dio la vida. Cuando la vi entrar a mi oficina, supe de inmediato que el tiempo no borra las culpas, solo las disfraza. Claudia estaba ahí, de pie frente a mí, bien vestida, maquillada con cuidado, usando una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar su incomodidad. No parecía una madre que vuelve por amor. Parecía una visitante que no sabía si tocar algo que no le pertenece. Yo me levanté lentamente, no para abrazarla, no para saludarla, solo para mirarla a los ojos. Julián, dijo con voz temblorosa, ¿estás
estás muy cambiado. No respondí, la dejé hablar, porque durante años yo había sido el que esperaba palabras que nunca llegaron. Empezó a contarme su versión de la historia, que era joven, que estaba confundida, que la vida la había empujado a tomar decisiones difíciles, que nunca dejó de pensar en mí. Mentiras envueltas en lágrimas bien ensayadas. Yo la escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, sintiendo como cada palabra despertaba recuerdos que creía enterrados, no del abandono en sí, sino de todo lo que vino después. Las noches sin cena, las preguntas sin respuesta, los cumpleaños sin llamada. Cuando terminó, se secó las lágrimas y me miró con esperanza. Siempre supe que llegarías lejos, dijo. Lo llevaba en el corazón. Ahí fue cuando sentí algo romperse dentro de mí. No grité, no insulté, solo le pregunté, con una calma que ni yo reconocí. ¿Por qué ahora? Su rostro cambió apenas un segundo, pero fue suficiente. Me habló de problemas, de deudas, de un esposo enfermo, de malas decisiones, de lo dura que había sido su vida. Cada palabra era una piedra más sobre la verdad que ya conocía. No había vuelto porque me amara, había vuelto porque me necesitaba. Me pidió ayuda, no directamente al principio, pero lo insinuó, que si podía apoyarla, que si podía darle una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Me habló de familia, de perdón, de segundas oportunidades. Yo pensé en mi abuela, en todo lo que sacrificó sin pedirme nada a cambio, en cómo murió sin volver a ver a la hija que la abandonó junto conmigo. ¿Sabes qué es lo más duro? Le dije finalmente, no es que te fueras, es que nunca volviste cuando no tenía nada. Sus lágrimas regresaron, esta vez más reales, o tal vez solo más desesperadas. Era difícil, susurró. Difícil fue crecer sin madre, respondí. Difícil fue ver a mi abuela enferma sin dinero. Difícil fue no tener a nadie. Se hizo un silencio largo, pesado, incómodo. Antes de irse, me pidió que pensara en lo que me había dicho, que no cerrara la puerta, que era mi madre. Cuando salió de la oficina, me quedé solo. Miré mi reflejo en el vidrio. Ya no era el niño que esperaba ser elegido. Era un hombre que había construido todo desde la nada. Pero aún así, dolía, porque, aunque el éxito me había dado poder, no podía devolverme lo que ella me quitó. Y mientras yo luchaba con mis emociones, ella ya estaba planeando su siguiente movimiento, uno que no solo pondría a prueba mi perdón, sino también mi dignidad. Pasaron días desde aquel encuentro con Claudia, pero su presencia seguía rondando mi mente como una sombra que no se iba, no por amor, no por nostalgia, sino porque había abierto una herida que yo creía cerrada. Durante años pensé que el éxito lo curaría todo, que el dinero, el respeto y el reconocimiento llenarían los vacíos del pasado. Me equivoqué. Hay ausencias que no se pagan con cifras, ni se compensan con títulos. Claudia volvió a llamarme, luego otra vez. Después dejó mensajes. Cambió el tono. Primero fue dulce, luego insistente. Finalmente, desesperado. Ya no hablaba de recuperar el tiempo perdido. Hablaba de necesidades, de urgencias, de dinero. Ahí lo entendí todo. No había vuelto por mí. Había vuelto por lo que yo representaba ahora. Pedí informes, no por venganza, sino por claridad. Descubrí que el hombre por el que me abandonó la había dejado años atrás, que su vida no fue el cuento que imaginó, que había tomado malas decisiones, y que ahora, cuando el suelo se le había acabado, buscaba una tabla de salvación. Esa tabla era yo. Una tarde acepté verla por última vez, no en mi oficina, no en un restaurante elegante. La cité en un café sencillo, neutro, sin poder de por medio. Quería que entendiera que ahí no estaba el empresario, sino el hijo que dejó. Llegó con los ojos cansados. Ya no actuaba, ya no fingía. Me habló sin rodeos. Me pidió ayuda económica. Me dijo que me necesitaba, que al final del día, era su madre. La escuché en silencio. Cuando terminó, respiré profundo y hablé desde el lugar más honesto que encontré dentro de mí. Cuando tenía 3 años, no me necesitaste, le dije. Cuando pasé hambre, no me buscaste. Cuando cuidé a mi abuela hasta su último día, no estuviste. No viniste cuando no tenía nada. Y ahora que lo tengo todo, me dices que soy tu hijo. Se quedó callada. No te debo mi vida, continué. Me la debo a mí, y a la mujer que me crió cuando tú te fuiste. Le dije que no la odiaba. El odio cansa, pero tampoco podía llamarla madre. Porque una madre no abandona. Una madre no aparece cuando conviene. Una madre no ve a su hijo como un recurso. Le ofrecí algo. Sí, no dinero, no lujos. Le ofrecí cerrar esa historia sin rencor. Le deseé paz. Le pedí que no volviera a buscar, que siguiera su camino, como yo seguí el mío desde los 3 años. Lloró, tal vez por primera vez de verdad. Pero ya no era mi responsabilidad sanar lo que ella rompió. Me levanté, pagué el café, y me fui sin mirar atrás. Esa noche volví a casa y miré una foto vieja de mi abuela Rosa. Le hablé en voz alta, como cuando era niño. Le dije que lo había logrado, no el dinero, no la empresa, sino algo más difícil, elegir mi dignidad. Entendí algo que me tomó toda una vida aprender. Familia no es quien te da la vida,
sino quien se queda cuando más lo necesitas. Hoy sigo siendo dueño de una empresa multimillonaria, sí, pero eso ya no define quién soy. Me define haber crecido sin amor materno y no haberme convertido en alguien vacío. Me define haber perdonado sin olvidar. Me define haber cerrado la puerta sin culpa, porque no todos merecen una segunda oportunidad, y no todo perdón implica permitir volver. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles. Yo aprendí a vivir sin madre, pero jamás viviré sin respeto por mí mismo.